Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y hoy vamos a conocer Biot y Es, dos comunas hermosas de la costa azul francesa. Comencemos por Biot. Esta comuna es conocida por su encanto provenzal y su historia arraigada en la fabricación de vidrio. Algo que me llamó mucho la atención es la cantidad de plantas y verde que tiene Biot, además de la cantidad de esculturas en la calle y detalles de las casas. Desde Juan-les-Pins es más o menos 1 hora y media. Biot destaca por la artesanía. En su momento era una ciudad de cerámica, como Vallauris, y con el tiempo fue pasando a destacar en el vidrio. Y por eso, en 1997, recibió el título de Villa de las Artes y la Artesanía. Desde 1956 que se especializan en hacer la técnica del bubble glass, y de hecho esta técnica fue descubierta por un ceramista. Durante esos años la industrialización de la cerámica estaba matando al arte y el artista Eloy Monod descubrió esta técnica experimentando con vidrio y fundó la Verrière de Biot. Además, en paralelo, varios artistas del vidrio empezaron a llegar a Biot para especializarse. El artista Fernand Léger abrió su museo, que puedes visitar. El diseñador de joyas Torun también se instaló en Biot para expandir la joyería contemporánea. Si te interesa el arte y la artesanía, te dejo en la descripción la web de Biot, donde puedes encontrar talleres por el día y cursos en varias áreas y asirles un más conocimiento a tu paseo. Lo lindo, además de la vidriería de Biot, es poder ver a los artesanos trabajando, y pagando un extra y agendando con tiempo también puedes realizar una pieza. Y ahora nos vamos a Ez, un hermoso pueblo medieval situado en la Riviera Francesa. Ez es conocido por su encantador casco antiguo, que se encuentra en la cima de una colina, que ofrece impresionantes vistas panorámicas al mar y la campiña. El pueblo está lleno de callejones empedrados, escaleras estrechas y casas de piedra que están bien conservadas y que datan de la Edad Media. Uno de los aspectos más destacados de Ez es el jardín exótico, que alberga una colección impresionante de cactus y plantas suculentas y ofrece vistas espectaculares de la costa. Pasear por sus calles es como retroceder en el tiempo a la época medieval. Hay tiendas, galerías de arte y cafeterías que te invitan a explorar. Además del jardín, podés visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XIV, que es un ejemplo notable de la arquitectura medieval.
A ese llegas en bus, tren o también puedes subir caminando por el camino de Nietzsche. Es una caminata cuesta arriba, la dificultad es de media a difícil, con una elevación de un poco más de 400 metros. Nosotros no lo hicimos porque hacía un calor impresionante y el sol estaba dando de lleno y tampoco fuimos muy preparados. Pero en las horas adecuadas y con el calzado correcto vas a tener vistas impresionantes. Y ahora, ¿qué tiene que ver Nietzsche con todo esto? El filósofo alemán se instaló por varios meses en la Costa Azul entre Eze y Niza. Fue en un momento bastante depresivo de su vida. Su amigo, el músico Richard Wagner, había fallecido recientemente, sus libros no se vendían y no encontraba inspiración por ningún lado. Así que en 1884 decidió irse a la Costa Azul. Nietzsche encontraba la inspiración caminando y así comenzó a crear, sin saberlo, el camino de Nietzsche para subir a Eze. En este camino se reencontró con su interior, con sus ganas de escribir. Fue donde concibió la tercera parte de Así habló Zaratustra. Y él volvió cada año hasta 1888, un año después sufre un colapso mental y finalmente muere el 25 de agosto de 1900. Espero que te haya gustado este video, cortito, pero bueno, espero que te haya también inspirado a conocer esta parte del mundo tan linda. No te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón, y nos vemos el domingo que viene. Chao.